Petro se ve que estaba tan concentrado en su discurso que ni oyó el de Trump, porque el de Boric sí le deja un espacio de respuesta y respuesta inmediata, ¿sí? Es decir, no es un discurso que estoy haciendo aquí ahora, no es un discurso que podría hacer en cualquier lado. Y a veces con Petro da esa sensación, que ese discurso él lo podría dar en cualquier lugar, que es lo que quieres hablar. Y no logra convertir ese discurso, sí lo logra convertir en acciones de política de gobierno, pero parece que estuviera solo diciéndolo. Uno no siente que su equipo de gobierno esté con él y Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Lucas Ospina, quien hace parte del consejo editorial de la revista Gaceta. Lucas, bienvenido una vez más a este podcast. buenas. Vamos a hablar de varios temas, pero empecemos un poco por el principio. Esta semana se dio en la Asamblea General de Naciones Unidas la última intervención del presidente Petro como mandatario de Colombia. Entre muchos temas en los que desafió a Estados Unidos y al gobierno actual de Donald Trump, uno de los temas que más destacaba era el tema de Gaza. Y quiero recoger una de las frases que mencionó el presidente en la que dice que la diplomacia fracasó y que hay que buscar nuevas soluciones para liberar al pueblo palestino. Lucas, si la diplomacia fracasó, ¿qué futuro le queda a Palestina? Primero yo diría que también oí el discurso del presidente de Chile, de Gabriel Boric. Me gustó que en un momento dice, yo ya no sé. Se atrevió a decir, yo ya no sé. Pareció muy buena frase porque siempre parece que estamos obligados a saber. Pero en este caso, pues las cosas que sabíamos, es decir, que había una cosa que se llamaba Naciones Unidas, que había una cosa que se llamaban cascos azules, que a los estudiantes de Bogotá el calendario B y que caían en el servicio militar o que lo querían presentar por algún motivo los mandaban al Sinaí y que eso formaba parte también como de esos procesos que surgen de primero la Liga de las Naciones y después cuando ocurre ese fracaso de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues después dicen, pues inventémonos algo más robusto, ¿no? Como para esta cosa de los derechos humanos. Entonces uno ya no sabe, ¿sí? Cuando uno ve que en ese Consejo de Seguridad siempre sale Estados Unidos y también la foto era muy icónica, sí, la pude ver como la de la representante de Estados Unidos, que es como una especie de Barbie ahí puesta, solo alzando la mano, y es la única pues que se opone precisamente a poner ese veto en ese Consejo de Seguridad. Y un poco ya retomando lo que oí del discurso de Petro, pues que entonces dices, listo, si la diplomacia falló, necesitamos ejércitos, ¿no? Hasta ya no sé, hasta ya no tengo ni idea si necesitamos ejércitos. Por ejemplo, en Sudáfrica yo no vi que haya llegado un ejército y lo que primó fue el descrédito tan grande y el bloqueo económico. Por supuesto, parecen latitudes muy lejanas, pero no son tan lejanas cuando uno ve que en la foto en que aparece Iván Duque intercambiando libros con Netanyahu. Netanyahu en su visita allá y para esa fundación extrañísima que tiene una página pésima, la página de Iván Duque Foundation for no sé qué, y es una página como hecha en 5 minutos con una tipografía espantosa. Pero obviamente uno ve que Iván Duque es simplemente el lavaperros de una visita pues que está haciendo allá Gilinski, ¿sí? El hijo de la persona más rica de este país, de Colombia, y que se ha beneficiado como todos los grupos económicos con unos rendimientos grandísimos durante el gobierno Petro. Pero cuando uno ve eso, cuando uno ve que eso parece muy lejano, pero uno ve que el hijo del hombre más rico de Colombia está de visita en Israel para hacer negocios, pues uno dice, pues no voy a volver a no voy a comprarme una sola hamburguesa en hamburguesas del Corral, porque eso es del grupo Nutresa, y tampoco voy a comprarme nada en cremelado. Y si me tocara comprar sillas plásticas, no compraría Rimax. Y si me tocara sacar un préstamo, pues de pronto no voy a usar un préstamo de Lulo Bank. Entonces uno ve que sí tiene relación. Y ahí es donde Petro parece estar en la jugada desde antes, ¿no? En la medida en que fue de las primeras personas que lo dijo. Y también, pues como tú lo decías, es la cuarta vez que vaya. Empezó diciendo en el discurso que esta era la última vez y que pronto después vine a un Dijo gobierno que que era no la última existe. vez
como mandatario. como Yo mandatario. creo que él espera volver. Sí, entonces lo decía así. Pero también sabemos que ahí, pues cada mandatario fue a dar un discurso, ¿no? Sí, son como 190. El de Boric fue de 20 minutos, el de Petro fue como de 40 y algo, y el de Trump fue como de 1 hora 10. Se Entonces, supone que tienen 15. sí, pues cada uno ahí como que va alargando su cosa. Pero muy bueno decir eso. Por ejemplo, veía un titular. Si yo intentara ver qué fue lo que pasó, entonces si veo un trino de W Radio, dice, vergüenza mundial. Petro Gustavo en la ONU justificó a criminales y atacó aliados. Y como Twitter no tiene letra chiquita, si esta gente pudiera poner esto en letra 6, entonces pondrían vía Catalina Suárez. Pero usan una opinión para convertirla en titular. Pero esto dice, por ejemplo, Francia 24 Español en su cuenta. Dice, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario ha fustigado el bombardeo de embarcaciones en el Caribe por parte de Estados Unidos y se refirió a la guerra en Gaza como genocidio. Ahí yo creo que estás tocando un tema que me parece primordial abordar y es, hay una distancia tremenda entre la manera en la que se leen las palabras de Petro en lo que es la prensa nacional y lo que es la prensa internacional, sobre todo cuando va a estos escenarios. Porque pienso en la primera vez que Petro fue y habló abiertamente de que la guerra contra las drogas era un fracaso y aquí se tomó también como una afrenta y como un error más. Los primeros 100 días, además era de los primeros días de Petro, tenga pues un fracaso. Mientras que en el exterior era visto como, no sé si como se le ha querido llamar muchas veces un líder global, pero sí como alguien que estaba proponiendo o promoviendo una agenda novedosa. Yo hoy leía un análisis en El Espectador sobre las palabras de Petro y todo estaba leído, escrito en clave electoral. Y decía que condena, o sea, este país siempre está en una política electoral. Tan pronto escogemos presidente, el día siguiente la conversación gira alrededor de quién va a llegar en 2030. O sea, cuando se escogimos a Petro en 2022, la conversación empezó a ser sobre quién llegaría en el 2026. Y yo decía, qué desgracia poder aprovechar una plataforma para manifestar lo que sucede en el Caribe, que hemos hablado aquí en otros episodios con Marta Ruiz, sobre la eliminación de personas en aguas internacionales por parte del ejército de Estados Unidos y del genocidio en Gaza. Y creer que todo esto siempre va en una clave electoral y no en una clave política superior a lo que es simplemente el hecho de ir a votar cada 4 años, yo siento que hace que la conversación pública sea muy limitante. Recojo un poco lo que decías de que las cosas que conocíamos ya no son a partir de la respuesta de Boric. Y pienso en este fin de semana en la fiesta del libro, hubo una conversación en Medellín con Laura Restrepo en la Universidad de Antioquia, en la que Laura Restrepo decía que lo que está sucediendo en Gaza representa el fin de Occidente, o por lo menos de ese Occidente como conocemos. Y quiero unirlo con esto que mencionas sobre los cascos azules y las Naciones Unidas, y como ello que surgió también de haber supuesto el fin de una sociedad hace 80 años, para que pensemos cuánto va a durar este fin, cómo podemos abordarlo, porque mientras tanto está sucediendo el genocidio en Gaza. Sí, una cosa personal, yo no sé, cada vez que veo el auditorio de las Naciones Unidas, me acuerdo de un programa que yo veía los sábados por la mañana y que ansiaba ver, que eran los super amigos, que era en Es verdad. muñequitos, sí. Y ahí estaba la Liga de la Justicia, ¿no? Y uno sentía como que esos super amigos eran amigos de uno y que encarnaban unos valores importantes y uno sufría con sus luchas y estaban muy bien compensados, ¿sí? Batman, pero también la Kryptonita y también ese Batman bizarro que a veces aparecía, digo, Superman bizarro que era como el enemigo de Superman, o Batman y esa humanización que tiene, o la Mujer Maravilla, etcétera. Y entonces asociaba a uno eso, ¿no? Y como que de alguna manera crecimos con eso. Y hemos visto durante todos estos 4 años, desde que se intensificó la guerra que ya lleva décadas y el genocidio que ya lleva décadas contra las- la población civil en Palestina.
Entonces uno ve al secretario de las Naciones Unidas una y otra vez decir lo mismo. Y también tal vez lo llamativo de Petro es que, en efecto, por ejemplo, relacionándolo con lo de las drogas, ese discurso lo han hecho los presidentes de Colombia. Sí, un día vi en la Universidad de los Andes, vi una exposición sobre Virgilio Barco, y ahí Virgilio Barco lo hubo en puesto y todo, y ahí mencionaban que él en su discurso de las Naciones Unidas habló de narcotráfico. Y dijo esas frases, pues que ya después se volvieron parte del guión, ¿sí? Que es como ustedes ponen las armas, nosotros ponemos los muertos, o etcétera. Sin embargo, Petro, pues obviamente él no se va con eufemismos, ¿sí? Poner las armas y nosotros los muertos suena como muy luctuoso y además suena como, en todo caso, estamos de acuerdo con la guerra o hay continuidad en ese discurso. Cabello Petro, pues sí lo pone claro, ¿sí? Hay un problema de consumo, hay un problema que ustedes se quedan con la plata y ahí bailando eso. Pero también uno ve que, retomando lo que decías de que menciona Laura Restrepo y también, por ejemplo, lo de hoy el podcast también de Marta Ruiz acá en Gaceta, y ella también lo decía, hasta qué punto lo que acabamos de ver que ha pasado dos veces en el Caribe con estas lanchas donde han asesinado a 17 personas y después nos han mostrado los videos, hasta qué punto reaccionaríamos así si no lleváramos ya casi 4 años viendo eso todos los días en Instagram en Gaza. Entonces, como ya estamos, por un lado, sensibilizados a lo insensible. Estamos, y a veces sensibilizados a lo insensible tiene una palabra que es anestesiados. Es decir, tenemos la ética y la estética dormida, porque esas imágenes ya no es que nos resbalen, pero ya nos acostumbramos a verlas, ya tenemos un trauma vicario como puede tener, no en la misma dimensión que puede tener un periodista en Gaza en este momento o un médico en Gaza, pero sí sentimos como esa culpa, esa mala conciencia de estar viendo eso y no poder hacer nada. Pero lo que uno ve es que en efecto, no sé, el futuro ya no es lo que era antes, yo ya no puedo creer en los super amigos. Y también cualquier persona que haya tenido un poquitico de educación visual, pues, o de cuestionamiento ante la imagen. Entonces, pues, Superman no tiene mucha gracia, ¿no? Y es también una gran herramienta para pensar que ahí están los buenos, ¿no? Y también, ya para cerrar, me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, a Disney, con la familia de mi papá. Me acuerdo que apenas llegué al aeropuerto de Miami, yo sentía que todos estaban actuando porque hablaban como en las películas. Sí, estaban como copiando una manera de ser. Pero me gusta ver es qué pasa cuando uno le pone pausa a esa manera de ser y el vacío tan grande que se crea, ¿sí? Porque es una manera de ser alimentada sobre todo por una idea desaforada del capital. Y precisamente cuando uno para el capital, lo que queda es un vacío inmenso. Y por eso es que no puede parar el capital, porque sentiríamos un vacío inmenso. Y también eso es también lo que estamos viendo en Gaza. De eso no he visto que se haya escrito mucho, pero es cómo es el capital en Gaza. Imagino que no funciona un solo cajero automático. Hace poco escuché una entrevista en la W a una de las corresponsales que están allí y le preguntaban por eso. Y ella decía que lo que había era una compraventa que generaba unos aumentos y unos sobrecostos de más del 200%, lo cual hacía además que es imposible pagar un arriendo si encontrabas dónde. O sea, la destrucción de un sistema de habitabilidad, porque eso no creo que tenga que ver ni siquiera ya de viviendas. O sea, estamos ya en el punto de que la destrucción de un sistema de habitabilidad está casi por completo en el suelo. ¿No? Y pues es que la manera más efectiva de minar un sistema es minar su economía, bien sea mediante la falsificación o bien sea mediante la vulneración de eso, o bien sea como ha hecho Estados Unidos de que crear el patrón dólar como patrón mundial y tener a los países del petróleo diciéndole por favor siga usando el patrón dólar, ¿no? Y también el miedo a todo esto de los otros países de que de pronto entonces usemos el yuan o otra moneda y ya no tengamos ese patrón como apalancado o con cuerpo gracias al petróleo, ¿sí? Porque pues en tu caso un papel es un papel, ¿sí? Es un papel simbólico.
A veces hago ese ejercicio en clases, en una clase grande, hablar de el dinero, solo para llamar la atención de lo simbólico y dar un billete de 50.000 pesos a alguien que está en la primera fila y decir, esto es un papel y dar ese papel ahí. Y a cada rato interrumpir la clase y decir, ¿sí o no que están pensando todavía en ese papel? ¿Sí o no que están pensando? Están diciendo, profesor tan bobo, ¿va a regalar eso? ¿O qué está haciendo? ¿O será que lo va a romper? ¿O al final el estudiante lo devolverá? ¿Qué pasará? Pero solo para crear esa tensión de el poder tan grande de lo simbólico. Pero repito, todo eso relacionado con esta economía. Y ahí es donde sí se relacionan las cosas, digamos. Esta mañana también leía gente, sobre todo gente que tiene tal vez alguna aspiración por el centro de ser candidatos y criticando el discurso de Gustavo Petro, diciendo pues que había sido una perorata, que había sido hecha ante un auditorio casi vacío. Pero hombre, pues son 190 discursos, quién sabe cuántos serán en la Asamblea General. No creo que todo el mundo se quede, sí. Así los de Estados Unidos se hayan parado cuando Petro empezó a hablar. O así al representante de Palestina no le hayan dado ni siquiera la visa para que vaya ya a la asamblea a dar el discurso, sí, que es también increíble, sí. No le dan la visa al de Palestina para que vaya y dé su discurso allá. Pero un poco a lo que voy con eso es, sí, es como este juego, es como todo ese teatro que tenemos ahí. Y entonces se critica a Petro, pues por su locuacidad, por su cosa histriónica. Pero, por ejemplo, le criticaban, ay, sí, es que hablo hecho y trato de relacionar esto con lo otro. Pero la persona que lo criticaba, digamos el nombre, Alejandro Gaviria, no mencionaba la palabra genocidio. Y lo mismo en el trino que le hacía Sergio Fajardo. Mencionaba, ay, sí, es que tú eres todo chocoloco y dices esto y aquello, pero no mencionaban en su crítica, no se atrevían ni siquiera en este momento, hoy en día, que ya usó la palabra Macron, que ya usó la palabra una cantidad de gente, no se atrevían ni siquiera en su trino a usar la palabra genocidio. Mientras que Tenemos Petro lo está usando desde el primer día. Y no se la inventó él, es porque venía antes. Por supuesto, los discursos de Petro son bastante desastrosos en la medida de cómo están redactados. Son personalistas. Uno no ve que él hable con su ministro de Relaciones Exteriores. Uno veía a Daniel García Peña ahí en el auditorio poniendo mucha atención, pero es porque está oyendo eso por primera Por vez. primera vez, Sí. sí. Uno Sí. no ve como, oiga, esta cifra de erradicación si corresponde o será que hemos confiscado más porque se está produciendo más. Entonces, si se está produciendo más y no menciono eso con que se está confiscando más, pues hay un problema ahí, ¿sí? Hay que relacionar los dos datos, o si no, uno solo no tiene sentido. Entonces, un buen spin doctor, alguien le diría a Petro, precisemos esto. Y también, mira el de Boric, fueron 20 minutos. Y también el de Boric, a mitad de camino, después de citar a Albert Camus y decir que Albert, una frase buena de Albert Camus, ¿no? Que dice algo así como si dejamos de creer en las cosas, si dejamos de creer en cualquier cosa, pues no importa si las cosas son buenas y malas, lo único que me importa es la fuerza, algo así es lo que dice la frase. Y antes cita a Gabriela Mistral con un dato muy preciso que de pronto él no lo tenía en la cabeza, pero tuvo gente que leyó el discurso y le dijo 20 minutos, si son 15 minutos, 20 ya está bien, ya después de eso, pero con Petro no pasa eso, ¿sí? Lo que hace con la mano, después lo empieza a borrar con el codo de seguir hablando. Tal vez por eso le pongo atención a Petro, porque me pasa lo mismo, ¿sí? Porque entiendo ese mal del profesor, pero también uno entendería que ese tal vez no es el rol del presidente. Para eso, ojalá Petro consiga clase de profesor en una universidad y se eche unos discursos de 2 horas, ¿sí? Porque ahí la diplomacia también está en eso, ¿sí? En ser conciso, en poder relacionar bien los hechos, porque los hechos sí están relacionados, ¿sí? Cuando le dicen que el capital tiene que ver con el narcotráfico y que eso tiene que ver con el cambio climático, ¿sí? Y después uno ve el discurso de Trump, que es una sarta durante hora y 10 minutos de datos inconexos. Por supuesto, ninguno de esos datos cuestionado por estos dos candidatos que acabo de mencionar, que prefieren dedicársela a Petro a dedicársela a Trump. Pero es que dedicársela a Trump es pasar semanas enteras, porque ¿cómo refutar? El tipo dice un dato mentiroso, dice, acabé con 7 guerras.
Ya con eso tendríamos... Bueno, y hoy no, ayer, después de que digo que había acabado con 7 guerras, el Departamento de Estado publicó una imagen que decía The President of Peace y las 7 guerras que supuestamente terminó, de las cuales 2 nunca sucedieron. Una sigue en conflicto, la otra se la inventó él y la terminó él. Es como, ¿pero qué es este delirio? ¿En qué No, momento? puro arte lengua, Sí, puro 1984, ¿sí? La sí, guerra es es que la paz es la guerra. Sí. fue increíble, fue increíble. O sea, yo lo leí ayer y veía, pero ¿en qué? Serbia y Kosovo era una de las guerras que él decía, decía, pero esta gente en qué momento, Tailandia y Vietnam era otra. Y era, pero qué fantasía tan Qué espectacular. fantasía, pero también que 1984 en la medida en que dicen algo y tenemos nuestros 2 minutos de odio diarios, ¿sí? Para, para estar en contra o estar a favor del que sea, ¿sí? Y van diciendo cosas y entonces uno se va armando y uno tiene sus 2 minutos que no son dos, sino que son horas de Twitter o de la red social que sea, o del parloteo que sea, diciendo eso con estos actores que están ahí, que también son personajes dementes, ¿sí? Imagínense lo que le hace a uno que alguien le critique algo todos los días, todo el tiempo, pues el blindaje mental que hay que armar para poder proteger esa identidad. Y si eso dura años, como en el caso de todos esos mandatarios, pues... Pero también uno ve, cuando uno compara gestualmente el de Trump fue muy llamativo, ¿no? Que se le dañara el teleprompter. Le pasó de todo. Sí, y antes Se se le le dañó dañaron las la escaleras eléctricas. escalera y lo menciona en el discurso, o sea, hay improvisación, así como el de Pues es Boric que es un hombre mencionó eso. elocuente. O Sí, sea, al final hay que también reconocer que es un hombre elocuente. elocuente, pero ¿No? Y también habla muy de bueno porque que el man le tocaba era mirar, afortunadamente la primera dama está en forma. Y yo decía, por favor. pero lo bueno era que le tocaba leer, ¿no? Le tocaba Sí. bajar la mirada. Mientras que el de Petro era con su lápiz, así como, si no pudo llevar la espada, pero sí llevó el lápiz. Y cogía el lápiz y con su Ese lápiz camisita yo espero que tenga un blanca, así, espacio al lado de la su espada camisa después de blanca, decirte así, algo actualmente, sí. caribeña, sí. En cambio de Boric, pues Boric sí era más juicioso, sí, más, pero también muy bien leído, sí, cuando leyó esa parte en que fustiga a Trump por mentiroso y por negar el cambio climático, fue muy bueno. Y también uno veía, pues, Petro se ve que estaba tan concentrado en su discurso que ni oyó el de Trump, porque el de Boric sí le deja un espacio de respuesta y respuesta inmediata, ¿sí? Es decir, no es un discurso que estoy haciendo aquí ahora, no es un discurso que podría hacer en cualquier lado. Y a veces con Petro da esa sensación, que ese discurso él lo podría dar en cualquier lugar, que es lo que quieres hablar. Y no logra convertir ese discurso, sí lo logra convertir en acciones de política de gobierno, pero parece que estuviera solo diciéndolo. Uno no siente que su equipo de gobierno esté con él y haya convertido el discurso antes. Y también es un discurso que seguro estaba planeado hace meses. Había sido un bonito discurso de cierre de ponerlo ahí. Y lo otro que hablábamos, que de pronto era así, lo que decías antes de cómo alguien de que no es de Colombia ve el discurso de Petro, ¿no? Es como si uno le dijera, no, vino el presidente, no sé, de Camerún y dio un discurso contra el genocidio, ¿no? Uy, ese señor debe ser increíble, ¿sí? Pero uno no tiene ni idea de Camerún. Sí, las referencias internacionales más espectaculares que yo he escuchado de Petro, en las que creo que además tienen toda la razón, es la vez que Petro en una asamblea de Naciones Unidas habló de decrecimiento. Y esto, claro, ¿qué presidente está hablando de decrecimiento a nivel local o a nivel global? No hay nadie hablando de decrecimiento, ¿no? Y era, pero ¿qué es esto tan fascinante y vanguardista? Y aquí se cepillaron una ministra a los medios de comunicación cuando habló de decrecimiento, pero era algo, en últimas, visto desde lejos y fuera del contexto, bastante admirado realmente. Yo creo que tal vez lo más, o lo que más celebro es el arrojo con el que se lanza ante ciertos temas, en ciertos escenarios, que el centro, que le gusta verse a sí mismo de forma tan bien pensante y ordenada y bien peinada, y lo ve como algo desalineado y poco organizado. Y sí, tiene algo de eso. El discurso uno lo oye y es un discurso desarticulado en muchos sentidos. A simple vista puede que parezca que las cosas que dice no se unen del todo la una con la otra, un poco como se burlaba de hecho Alejandro Gaviria en su Twitter,
en X. Pero yo siento que tiene algo muy valioso que el presidente de un país se acerque con semejante arrojo a un escenario como este y que se hable del genocidio. Hay un momento en el que en medio de esa desarticulada dice, porque es un genocidio y hay que llamarlo un genocidio y gritar a los cuatro vientos que es un genocidio. Yo decía, pues aquí también hay un poco, o sea, hay que imprimirle esta pasión a esta manera de definir las cosas porque es lo que nos permite poder hablar, por lo menos de Palestina, que es algo que nos incumbe a todos, con la decisión y determinación que merece. Porque de lo contrario nos quedamos con lo que decías. Un No, grupo de y no, personas que por no... ejemplo, yo voté por Petro por dos motivos tenía claros. Uno, porque me parecía que él y la dupla que hacía con Francia Márquez eran dos sobrevivientes. Eran dos personas que bajo la lógica de este país, que continúa de líderes sociales asesinados, no deberían llegar ahí. Y cuando digo líderes sociales, lo extiendo también a Turbay, al que acaban de asesinar. Sí, puede que uno no le diga, no, pero ¿cómo van a comparar ese líder social con eso? Pero es un líder social y está jugando bajo este juego de la democracia. Así sea después cuando llegan al poder para destruir la democracia con las mismas reglas que usaron para llegar ahí. Pero ese fue un motivo, ¿sí? Votar por dos sobrevivientes, dos personas que no deberían estar ahí bajo la lógica, ¿sí? De necropolítica, de matanza de este país, y de clasismo y de racismo. Y la otra razón era simplemente un cambio en la política de seguridad, que no volviera a salir un solo ministro de defensa después de un bombardeo a decir que ahí habían, cuando le cuestionan que hay mensajes de la personería diciendo que había menores de edad ahí, diciendo, no, pero es que son máquinas de guerra, ¿sí? O que el presidente del país se vista de policía al otro día De una masacre. de una masacre en Bogotá de la fuerza pública contra personas que están manifestando. Entonces, y que si uno dice, si no hubiera sucedido eso, de pronto tendríamos un presidente ahorita que está haciendo lo mismo de Iván Duque, irse a tomar la foto. Y por supuesto, Petro es agonista, ¿sí? Esa es la política que le gusta, pero también es la política que ha habido, ¿sí? Es un tipo que pasó por torturas con qué personas en Colombia de calendario B, como yo, han pasado por una sesión de torturas del Estado. No sé, hagamos un silencio a ver si surge alguien, pero yo no conozco a ninguna. Entonces Petro pasó por eso, ¿sí? Le tocó irse al país, volvió, dio sus debates, es un gran performer, ¿sí? Desde los debates de antes hasta sabe cómo pararse, sabe cómo sabe su ángulo. Es vanidoso, también lo hemos visto con todas estas cirugías y romances y toda este hombre de 60 años, pues que a los hombres a los 60 años a veces nos sale lo peor, ¿sí? Nos volvemos más machistas, nos volvemos, oímos menos, ¿sí? Físicamente y mentalmente aprendemos menos. Y eso no me lo invento yo, eso lo dice Sofía Petro. Dice, hay cosas que mi papá ha aprendido y cosas que no va a aprender ya. Y ella habla semanalmente con él por chat. Entonces creo que es una fuente confiable y ella lo dice públicamente. Pero a lo que hoy es que sí es un presidente que en ese sentido da orgullo, ¿sí? O si no sería una vergüenza, ¿sí? La vergüenza cada vez que uno ve que no se atreven ciertos políticos a decir genocidio, o la vergüenza que da ver que Álvaro Uribe Vélez va a misa y después de la misa dice, la primera declaración que dice es restablecer relaciones con Israel, ¿sí? Después de ir a misa. Es lo primero que dice. Y como eso, pues, está orquestado con una cosa más grande, ¿sí? Estados Unidos necesita un presidente acá de otro Sionista. tipo, sí. Y ahí está preparándose todo para eso. Y eso hace que sea muy demandante la situación, sí. Ayer oía justo un podcast que no había podido oír, que era el de Bolívar, de Gustavo Bolívar, el de la entrevista que le hizo Juan David Correa en Conversaciones Pendientes. Y hay un punto muy bueno, es largo, es bueno. Bolívar nunca yo lo he oído más allá de titulares o de todo lo que se le endilga, ¿sí? Pero me gustó bastante como el podcast y me gustó sobre todo el pragmatismo político de él, ¿no? Como de, tenemos esta situación que si estas personas vuelven al poder, entonces todo esto lo van a borrar. Y repito, entonces yo estaría ante el mismo dilema si voté por Petro por un motivo de seguridad. Pues ahora parece aún peor, ¿sí? Ya no serán máquinas de guerra, sino que
con lo visto en Gaza, ¿sí? O en el Caribe, O en es el que Caribe, con lo que acabamos de ver ahí, o con lo que le puede pasar a la flotilla esta que va ahorita a dirigiéndose la que le a estrellaron Gaza, drones a que toda le la noche. estrellan drones toda la noche y al anterior también le ha caído un dron, pero en esta, entonces ya vemos que le cambiaron el nombre, ¿no? Ya el gobierno de Israel no está diciendo que es, ¿cómo era que La decías? anterior era, la vez pasada la llamaban el selfie yacht, el yate selfie, y ayer lo llamaron la Hamas flotilla. Exacto, entonces, y también empieza uno a estar, es un mundo globalizado, entonces hasta qué punto las dos lanchas que hemos visto explotar aquí en el Mar Caribe, pues es un mensaje cifrado o no tan cifrado a Lo esas que está mismas lanchas, sucediendo. ¿sí? Porque además es las mismas herramientas, es la misma tecnología y es el mismo despliegue armamentista. Estaba ordenando ayer el taller y tenía una cantidad de revistas cromos viejas y eso estaba junto a otras revistas, entonces miraba paralelo esas revistas cromos como de hace 100 años y después miraba otras revistas que tenía por ahí como alternativa y cosas de esas. Y veía uno también una que se llamaba El Zancudo, que es como de una revista satírica. Es como el zancudo, el único contra el que en gringo nada pudo. Sí, por eso se llama El Zancudo la revista. O uno se acuerda, por ejemplo, del documental de la película esa extrañísima de Garras de Oro, que es de hace 100 años y está el tío Sam apoderándose de Panamá, que es un misterio esa película de quién la hizo, por qué la hizo, cómo la lograron hacer, sobre todo, cómo se conservó. Pero uno ve como que es un borrón, ¿sí? Porque uno ve que ese sentimiento de yo amo a Estados Unidos, pero no lo quiero. Y esa frase no es mía, sino que es de un estadounidense que se llama Sinclair Lewis, ¿sí? I love America, but I don't like it, de un escritor, premio Nobel, además estadounidense. Pues es un sentimiento que todos tenemos, ¿sí? Amo ese país, oigo su música, veo sus películas, me he visto con ropa de allá, me pongo zapatos diseñados allá, pero no los quiero. Pero también es bueno sentir que ese sentimiento no se lo inventó Petro, o no se lo inventó alguien que está quemando banderas de Estados Unidos en una marcha en los 70 a partir de Vietnam, sino que viene desde Panamá, viene desde Roosevelt, viene desde antes, sino que se nos olvidó y en nuestra formación educativa no lo tenemos. Y pareciera que eso también es la respuesta ahorita, ¿no? Es cuando ve uno como titula la W y todos los medios es vergüenza. Y es Sí, vergüenza pidiendo disculpas, ¿no? Y la mayoría plana sí. mayor del Centro Democrático es pidiendo disculpas. Sí, Bueno, además de después de esa carta sí, totalmente sonrojante que enviaron los partidos, un poco diciendo, perdónenos, Señor, sí, en un año nosotros lo no hemos arreglamos. pecado. En un año Déjennos ser, exacto. déjennos ser, Denos un año. Que denos un además, año. la verdad, lo de la desertificación fue un ultimátum, ¿no? Es meterse No, y directamente está, como en dices la tú, política electoral. Les damos 10 meses. Casualmente, los 10 meses que le quedan al gobierno, pues no, hay discurso uno de Petro en la ONU contra el narcotráfico, sí, y la droga y la guerra de la... Discurso 2 vuelve y lo dice. Discurso 3 vuelve y lo dice. Y en ninguno de esos se habló de desertificación. Y en este, que falta un año, ¡ay! Apareció la desertificación. Sí, ahora sí apareció. Cuando, pues, Marta Ruiz también lo dijo, eso pues viene desde Nixon, es para joder a las personas negras, para joder a los hippies, para poderse les meter a la casa, para poder molestar, sí, es una gran disculpa y sigue, ¿no? Y sigue, y el término que usa Uribe es ahorita, a veces lo ha usado, creo que ya lo dejó de usar, seguro su consejero le dijo que lo dejara de usar porque no pegó, que era como narcocomunismo o algo así, o de pronto lo van a volver a usar después, ¿sí? Y toda esa cosa de que el cartel de los soles y el otro cartel y el Aragua y no sé qué, y nos tienen ahí paniqueados. No, antes no se trata de negar esos dineros, ¿sí? Esa plata está ahí, eso mueve una cantidad de ilegalidad, mueve una cantidad de crimen, crea una cantidad de mafias que se diversifican, ¿sí? Que apenas si llegaran a legalizar la droga, esa mafia busca otro negocio paralelo para mantener las armas y porque esa adrenalina le funciona. Pero pues volviendo a nuestro comienzo, es bueno tener un presidente que diga eso allá y que lo diga de esa manera performativa, ¿sí? Petro, sé que suena burlón decir que él usó el lápiz como la espada, no me gustó
como ese de tratar de posicionar esa bandera, Sí, la guerra, sí, la de patria o muerte, y inventarse que el blanco corresponde a la paz, y eso me parece que es un simbolismo un poco barato, sí. Es banderizo y también es una imagen bélica, en todo caso, así él no lo crea con esa bandera, sí. Pero sí, histriónicamente me pareció que fue un discurso firme, bien parado, sí, y seguido además, sin mucho teleprompter, sí, 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 como quedó el mensaje claro. Y repito, si uno no fuera de Colombia y ve un pedacito de ese discurso y uno no tuviera ni idea quién es ese presidente, ni quién es ese país, y uno no estuviera cargando todas esas maletas con que carga cualquier presidente de cualquier país en esta gran confusión, porque eso es lo que es vivir, es una gran confusión. Todo esto no es más que una gran confusión. Algún día vamos a dejar de actuar en este mundo y nos daremos cuenta que todo fue una gran confusión, no es más. Sí, cada uno tiene sus razones para hacer sus cosas. Pero fue un buen performance, sí. Y también, ahorita que estamos en lo de la Bienal de Bogotá, pues me llama la atención, no he visto nada que haga relación con el genocidio. es verdad. No he Sí, visto nada que haga relación ni siquiera con el conflicto o con lo que llamaríamos la violencia local. Y entonces es raro ver presidentes que se portan más como artistas y artistas artistas que que se se porten portan como más diplomáticos. como diplomáticos, sí. Y cuando digo presidentes uso el plural, porque eso es lo que es Trump, sí. Es un artista hecho a punta de televisión, de dicción, de su imagen de gran papá, sí. Por supuesto, pedaleado por una cantidad de cosas, pero es un producto propio. No puede encontrar Trumps en toda la historia de Estados Unidos y no solo a nivel político, ¿sí? En el mundo del espectáculo está lleno de Trumps, ¿sí? De caídas y redenciones, etcétera. Pero Petro pues también tiene, sin intentar una equivalencia ya a nivel bélico, porque comparar Petro con Trump es, es, Sí. es tonto, ¿sí? Sí, Petro no tiene armas, no tiene todo ese poder, pero para cerrar es eso, es bueno, bueno, así sea performativo, así sea un gesto artístico, así esté desvinculado de una cantidad de herramientas que un buen activismo a veces puede hacer, diplomáticamente visibles, etcétera. Pero sí da orgullo ver un presidente que sea capaz de decir eso en ese lugar. Sí, y eso es bueno. Y esperemos que en la próxima sesión de las Naciones Unidas, cuando tengamos otro presidente, Sea eh, igual de contundente, sea por lo igual de menos. Eso es contundente y lo mínimo que hay que exigir, yo creo, sí. es poder acercarse a Gaza con tal contundencia. Sí, por ahí ponía una, ya para cerrar, perdón, ponía algo que le escribí abajo a alguien que no decía mucho en Twitter, pero que quiere ser presidente. Entonces citaba una cita de Martin Luther King. Decía, casi he llegado a la lamentable conclusión de que el gran obstáculo del negro en su camino hacia la libertad no es el consejero del ciudadano blanco, ni el miembro del Ku Klux Klan, sino el moderado blanco, más devoto del orden que de la justicia. Entonces tenemos una bandera colombiana que dice libertad y orden, pero qué bueno tener un presidente que diga justicia. Sí, aquí a muchos se les llama técnicos para referirse a eso. Un Sí, hombre técnico. nombre técnico de... Un hombre técnico capaz de mantener el orden. Sí, pero se les olvida la justicia. Una cosa para cerrar y es, estamos grabando hoy miércoles 24 de septiembre. La flotilla que la mencionamos se está acercando cada vez más. Israel le ha pedido que llegue a un puerto que no es el de la Franja de Gaza y anoche la atacaron con drones. Este podcast se emite el domingo. Esperemos que de aquí al domingo hayan logrado llegar a buen puerto. Justo cuando venía para grabar veía noticias con fuentes que no eran del todo claras de que el gobierno de Italia había desplegado un barco para acompañar y asistir la flotilla en caso de que fuese necesario ante el ataque de drones porque van varios ciudadanos italianos. Esperemos que para cuando se emita este podcast la flotilla haya logrado llegar a la Franja de Gaza, Sí, el efectivamente, y problema romper es a el dónde bloqueo. llega, sí, porque esto justo coincide con la semana en que todos los países han reconocido al Estado de Sí, Gaza, al Estado palestino, sí. Entonces, pareciera también que
el reconocimiento llega demasiado tarde. Demasiado tarde. Y la vez, y poder decir la palabra genocidio, de pronto la estamos pudiendo ya usar de una manera más amplia, porque ya no hay nada que hacer, y porque lo que se va a imponer es el más fuerte. Entonces, es muy bueno lo de la flotilla en términos de que es un lente de aumento, Sí. y que como en las películas que a veces hace Hollywood, en zonas de conflicto que no son Estados Unidos, nos ponen un protagonista de Hollywood y con eso le ponemos atención al conflicto de ese país, como Hotel Ruanda o cosas de esas. Pero no, antes también, qué bueno poderle dar sentido a la vida poniéndose en riesgo, ¿no? Y eso es lo que es un autor. Puede que sean gente famosa o no tan famosa, activistas más reconocidos, otros menos. Pero pues también yo he visto fotos de gente despidiéndose de sus hijos, ¿no? Diciéndoles hasta luego, me voy en esto porque la vida me puso acá, ¿sí? A veces pensamos que tenemos libertad, pero de pronto no la tenemos tanta. Y a esas personas, pues, la vida los puso en ese barco y ojalá eso sirva de lente de aumento a ver dónde llegan. Y que de pronto ese dónde llegan sirva para frenar eso, aunque sea difícil. Mitigar, por lo menos, Sí. desde alguna playa. Muchísimas gracias, Lucas. No, gracias, Daniel. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.